estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema de suma importancia: las mutaciones constitucionales. Pero antes de iniciar con la explicación de este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad relacionado sobre este tema y otros temas muy importantes que están vinculados con los temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución y otras ramas del derecho. Así que sin más, iniciamos con esta interesante cápsula. ¿Qué son las mutaciones constitucionales? Pues bien, para explicar este tema, lo vamos a ir clasificando en varios apartados. Tenemos que entender qué es la figura, la institución del derecho constitucional llamada mutación constitucional. Segundo, ¿en qué consisten las mutaciones constitucionales? Tercero, ¿cuál es su función? Cuarto, ¿cuál es su naturaleza? Cinco, en su clasificación, ¿cuáles son las naturalezas de las distintas clases de mutaciones constitucionales? Para poder entender finalmente cómo se aplican actualmente en el derecho constitucional. Pues bien, al hablar de mutación constitucional, nos referimos a una figura, a una institución del derecho constitucional que durante el siglo XIX era considerada una forma de transformación constitucional, es decir, una forma de transformar la Constitución sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. Durante el siglo XIX, entonces, en algunos países europeos, la mutación constitucional se producía a través de la actividad del Parlamento u otras instituciones del Estado que podían hacer modificaciones y transformaciones al texto constitucional sin necesidad de una reforma constitucional. Y a eso se le llamaban mutaciones constitucionales. Pero a partir del siglo XX se empezó a comprender de una manera diferente lo que es la mutación constitucional. Entonces, a partir del siglo XX, los grandes autores, los grandes pensadores, los filósofos del derecho, empezaron a verificar y a darse cuenta de que lo que se llamaba mutaciones constitucionales en el siglo XIX, en realidad no podían ser verdaderamente una mutación constitucional, sino que eran realmente actividades violentas o actividades de hecho que producían vía revolución prácticamente una transformación al pacto constitucional de un Estado. Hay tal cuenta que eso no era verdaderamente una mutación constitucional. Así se dieron cuenta entonces que la mutación constitucional no podía provenir de vías diferentes a la jurisdicción constitucional. Entonces, a partir de este momento, ya cuando se empieza a sistematizar como una institución del derecho constitucional, se empieza a comprender qué es la mutación constitucional. Entonces, podemos entender a partir de aquí que la mutación constitucional es una institución del derecho constitucional por medio de la cual se produce una modificación, ya sea al texto constitucional o al significado de algunas normas del texto constitucional sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. Esto es la mutación constitucional. Es la institución del derecho constitucional. Repito, la mutación constitucional es la institución del derecho constitucional por medio de la cual se produce una modificación en el texto constitucional o una modificación en el significado de algunas normas del texto constitucional sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. Entendido esto, entonces, los grandes filósofos del derecho creyeron que la única forma de poder acudir a la vía de la mutación constitucional es por medio de la jurisdicción constitucional, únicamente. Y entonces se dieron cuenta que el verdadero medio, el verdadero, la verdadera expresión de la mutación constitucional se producía en el sistema norteamericano a través del famoso Judicial Review,
Judicial Review fue una figura del derecho constitucional norteamericano que surge a partir del caso Marbury versus Mason, ese famoso caso Marbury versus Mason, en donde 5 jueces de paz plantean un caso en contra del secretario de Estado de los Estados Unidos porque se niega a darle la toma de posesión como juez de paz del Distrito de Columbia. Entonces, vemos claramente cómo eh, William Marbury, en representación de los 5 jueces de paz, plantea un caso en contra del secretario de Estado y se da el famoso caso Marbury versus Mason, secretario de Estado James Mason, y es presentado ante la Suprema Corte y el presidente de la Suprema Corte, el gran juez William Marshall, tiene que resolver, pero a partir de su resolución se establece una figura de judicial review. Esa judicial review es la revisión judicial. Los jueces a través de la jurisdicción constitucional pueden hacer modificación de normas jurídicas. Muy importante, pueden declarar nulas las normas jurídicas que sean contrarias a la Constitución. Y entonces empieza a producir un tipo de mutación dentro del sistema normativo. Mutaciones dentro del sistema normativo sin necesidad de acudir al órgano legislativo, al órgano parlamentario, a través de la vía de la jurisdicción constitucional. Así vemos entonces que empiezan a hacer la figura de la mutación constitucional. Pero ahora que vemos que esta se produce dentro del realismo, dentro del judicial review, en el caso del sistema norteamericano constitucional, ahora hay que entender cuáles son las clases de mutación constitucional y cuál es la naturaleza jurídica de cada una de sus diferentes clasificaciones. Así vemos que hay una mutación constitucional de carácter formal, una mutación constitucional de carácter material, y más adelante vamos a ver que existe una mutación constitucional consensual que se produce dentro de las llamadas constituciones vivientes. Ahora, la mutación constitucional formal, ¿qué es? Pues bien, la mutación constitucional formal es aquella que se produce generando una modificación en el texto constitucional. Repito, la mutación constitucional de carácter formal es aquella institución del derecho constitucional por medio de la cual se produce una modificación del texto constitucional sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. Mientras que al hablar de la mutación constitucional de carácter material, estamos ante otra figura. ¿Y qué es esta? Muy bien, la mutación constitucional de carácter material es aquella institución del derecho constitucional por medio de la cual se produce una modificación, no del texto constitucional como ocurre en la formal, sino una modificación del significado de alguna de las normas del texto constitucional, sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. Esa es la mutación constitucional de carácter material. Ahora, hay que entender lo siguiente. La mutación constitucional no se produce a través o acudiendo a adaptar la constitución a los cambios y a las transformaciones sociales. No. Las transformaciones sociales o las realidades sociales que se van suscitando en el desenvolvimiento del Estado y del país, estas no van a provocar que las condiciones se adapten a estas transformaciones sociales. La mutación constitucional no tiene ese objetivo. La mutación constitucional produce esas modificaciones dentro del texto constitucional o del significado del texto constitucional, acudiendo a el marco normativo, acudiendo al espíritu y al contenido esencial de las propias normas y del marco constitucional. Es decir, que si existen normas del texto constitucional que entran en una aparente colisión con el espíritu del marco constitucional, si el contenido esencial, muy importante, de una norma constitucional entra en colisión contra las instituciones y los principios y el espíritu del marco constitucional, entonces esta norma necesariamente tiene que ser modificada y no necesita de la reforma constitucional para ser modificada, sino que puede ser modificada por la vía de la jurisdicción constitucional.
Ahora veamos algo muy importante. Esto es en cuanto a una mutación constitucional de carácter formal. Entonces, cuando hablamos de la mutación constitucional de carácter formal, es cuando una norma del texto constitucional entra en colisión con el marco normativo constitucional, con el sistema, los principios y el espíritu de la Constitución, por lo que es menester hacer una modificación de esa norma constitucional. Ahora, pudiese ser que en vez de que sea la norma en sí la que entre en colisión aparente contra el marco constitucional, sea el significado que se le da a la norma. Si es el significado que se da a la norma el que entra en colisión con los principios y el marco normativo, entonces entra la figura de la mutación constitucional de carácter material, que es aquella en donde lo que se va a modificar es el significado a través de una vía interpretativa, pero sin que sea mera interpretación, porque a través de la vía de la interpretación rebasa la interpretación como desarrollo jurídico del texto y va más allá haciendo una modificación del significado del texto, porque entra en colisión con el espíritu de la Constitución. Entonces hay una modificación del significado de algunas normas del texto constitucional. Eso es la mutación constitucional de carácter material. Pero ahora veamos la naturaleza, muy importante. Ya vimos que la mutación constitucional nace dentro del sistema constitucional norteamericano y dentro del sistema constitucional norteamericano como el paradigma de la filosofía del derecho que inspira al sistema constitucional norteamericano es el realismo jurídico y no el positivismo jurídico ni el naturalismo, sino el realismo jurídico y por lo tanto la principal fuente del derecho son los hechos de la realidad social que han sido recogidos por los jueces y que han sido sistematizados vía del precedente judicial. He dado cuenta que los verdaderos creadores del derecho en el realismo jurídico son los jueces, no el parlamento. El derecho lo crean los jueces. ¿Por qué? Porque el derecho se encuentra en la realidad social, en las realidades fácticas, y los jueces lo sistematizan y le dan vida a través del precedente judicial. Esto es muy importante. He ahí la labor tan importante de creación del derecho. Entonces, la mutación constitucional de carácter formal, que es aquella que va más allá, que lo que produce es incluso la modificación del texto constitucional, ese tipo de mutación constitucional se da dentro del paradigma del realismo jurídico americano. Dentro del realismo jurídico americano, ¿por qué? Porque ahí la principal fuente del derecho es el precedente judicial creado por los jueces. Entonces, si son los jueces los que están creando el derecho, los jueces también pueden llegar vía jurisdicción constitucional a realizar una modificación del propio texto constitucional por las razones que ya explicamos, porque una norma del texto constitucional entra en colisión con el espíritu, con los principios y con todo el marco constitucional del Estado. Y por lo tanto, entonces, los jueces, vía jurisdicción constitucional, pueden realizar una modificación del texto constitucional. En este caso, sería la Suprema Corte de los Estados Unidos la que tendría esa competencia de una vez verificado que existe una norma del texto constitucional que entra en colisión con el espíritu, con todo el espíritu de la Constitución y de sus enmiendas y su declaración de derechos, puede hacer una modificación del texto constitucional vía mutación constitucional, sin necesidad de la vía de la reforma constitucional, y esto porque tienen esa capacidad y esa facultad y esa legitimidad de poder crear derecho dentro del paradigma del realismo jurídico americano, que es el que inspira el derecho constitucional norteamericano. Ahora, luego tenemos los sistemas constitucionales que no se inspiran en el realismo, como son los sistemas constitucionales de Europa occidental continental, como la Constitución alemana desde 1949, la Constitución italiana, la Constitución española desde 1978 y la mayoría de constituciones latinoamericanas, como la Constitución de Brasil del año 1988, la Constitución mexicana a partir de su reforma constitucional del año 2011, la Constitución colombiana a partir de 1991 y la actual Constitución Política de la República de Guatemala a partir de su vigencia el 14 de enero de 1986. Estas constituciones que se encuentran vigentes en sistemas jurídicos continentales no se inspiran en el realismo jurídico, sino que se inspiran en el justnaturalismo jurídico.
por inspirarse en el justnaturalismo jurídico, entonces estas constituciones tienen un alto contenido material, es decir, que están cargadas de un amplio contenido de valores axiológicos, de derechos humanos que están elevados a la categoría de valores axiológicos y valores superiores del texto constitucional. En ese sentido, entonces, los tribunales constitucionales de estos países tienen la facultad de realizar una mutación constitucional, pero material, no una mutación constitucional formal, porque en el caso de los sistemas de derecho constitucional de Europa Occidental o América Latina, que se inspiran en el sistema continental y en el naturalismo jurídico constitucional continental, en este caso los jueces no son los creadores del derecho. En este caso, los jueces son intérpretes del derecho. Y entonces, por lo tanto, los jueces, incluso los tribunales constitucionales, ya sea el Tribunal Judicial Concentrado o los demás jueces del sistema de justicia, cuando actúan en calidad de tribunales constitucionales, no pueden hacer una modificación del texto constitucional porque no crean derecho. El precedente judicial aquí no es la principal fuente del derecho. Entonces, lo que sí se puede hacer es una mutación constitucional de carácter material. Es decir, que lo que sí podrían realizar es hacer una modificación al significado de las normas vía interpretación. Es decir, que por medio de la interpretación constitucional realizarán una mutación constitucional de carácter material nada más, no pudiendo hacer una mutación constitucional de carácter formal, sino una mutación constitucional de carácter material, a través de la cual lo que van a realizar es una modificación del significado que tienen algunas normas, porque ese significado entra en colisión con el espíritu, los principios, los valores y el marco jurídico constitucional, y por lo tanto van a realizar una mutación constitucional de carácter material, transformando el significado de algunas normas del texto constitucional sin necesidad de modificar el texto constitucional. Pero no es una simple interpretación, porque no es una simple interpretación de desarrollo jurídico, porque la simple interpretación lo que busca es, dentro de los posibles significados, aplicar el significado más acorde a los valores y a los principios del texto constitucional, más pro persona, para ser aplicado en el caso concreto. Esa es la verdadera interpretación constitucional, pero la mutación constitucional va más allá, rebasa el espectro de la interpretación, pero utiliza la vía de la interpretación, porque por medio de la interpretación lo que hace es transformar el significado y establecer que los significados o el significado que históricamente ha tenido la norma constitucional, que es contrario a los principios y a los valores del texto constitucional, tiene que ser totalmente eliminado ese significado, y en su lugar establecerá un nuevo significado que sea más acorde al espíritu de los valores. Y esa será la mutación constitucional de carácter material que se produce en los sistemas jurídicos constitucionales de inspiración naturalista, como es el caso de las constituciones europeas, de Europa Occidental, las constituciones de América Latina, incluyendo la actual constitución política de la República de Guatemala. Ahí vemos entonces cómo se produce una mutación constitucional de carácter material, transformando el significado nada más. Pero ese significado, hay una transformación de significado dentro de el contenido esencial del propio marco constitucional. Es decir, que el contenido esencial de la norma es transformado por otro contenido esencial que sea más acorde al espíritu del marco constitucional, pero siempre como parámetro el límite que tiene el propio espíritu del marco constitucional. De tal cuenta que la mutación constitucional no puede acudir a adaptar situaciones que están afuera del marco constitucional, situaciones sociales que no forman parte del marco constitucional, y venir a incorporarlas para hacer modificaciones, ya sea en el texto o en el significado de la Constitución. Eso no se puede hacer vía jurisdicción constitucional. Por otro lado, aparece otra figura, la mutación constitucional consensual, que se produce en las llamadas constituciones vivientes, aquellas constituciones que pueden ir a adaptarse y modificarse con los cambios y transformaciones sociales sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional. La mutación constitucional de carácter consensual es aquella en la cual se pueden hacer unas modificaciones en el texto constitucional, no solamente por vía de la jurisdicción constitucional, sino por vía de varias instituciones públicas o por vía del consenso de la población en consenso con instituciones políticas, y hacen una transformación del texto constitucional sin necesidad de acudir a la reforma constitucional.
Y ahí sí, para adaptarlo a transformaciones sociales. Pero esta mutación condicional de carácter consensual no puede operar dentro de los sistemas constitucionales continentales como los que existen en Europa Occidental y en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo la actual Constitución Política de la República de Guatemala. No puede producirse esta mutación constitucional de carácter consensual, porque para que esto exista, para que exista la llamada constitución viviente que puede irse adaptando a través del consenso, que puede ir transformando a través del consenso y de la deliberación social, el paradigma que inspire el sistema de que ese realismo que existe en Estados Unidos, un realismo jurídico en el cual la constitución sea una constitución de modelo originalista, es decir, que sea la realidad histórica la que le dio vida, por lo tanto la constitución significa lo que la realidad histórica inicial dijo que decía. Y entonces, debido del originalismo historicista propio del realismo jurídico, solamente en los paradigmas del realismo jurídico se podría dar una mutación constitucional de carácter consensual. Y eso vemos que se puede producir en países como los Estados Unidos de América. Y por eso es que en los Estados Unidos de América, sin necesidad de acudir a la vía de la reforma constitucional, se han hecho mutaciones constitucionales de carácter consensual, en los que ha intervenido las instituciones políticas, el pueblo, mediante consensos y que se han desembocado a través de las enmiendas constitucionales. Ahí vemos claramente por qué, donde se le ha ido modificando el significado originalista por nuevas adaptaciones históricas sociales. Pero esto porque el propio paradigma realista establece que la Constitución es la expresión de una realidad social originaria y que esa realidad, ese significado puede ir variando mediante el consenso. Pero los sistemas constitucionales que existen en la mayoría de países de Europa Occidental, como Alemania, Italia, España, y la mayoría de constituciones latinoamericanas, como la Constitución de Chile, de Colombia, de Chile, de Brasil, de México, de Guatemala, en estas y otras, en estas condiciones de inspiración justnaturalista, sistema jurídico continental justnaturalista, las constituciones no significan lo que dijeron los constituyentes, sino que las constituciones significan un pacto poblacional en el cual se plasman los valores superiores universales, y esos valores superiores universales constituyen la lectura moral de la Constitución, constituyen ese revestimiento del principio pro homine protectorio pro persona, derivado del cual se garantizan esos derechos naturales universales que debe servir de parámetro legitimador de todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Y por lo tanto, en estas constituciones en las que la principal fuente del derecho no es el precedente judicial ni los jueces son los principales creadores del derecho, y por lo tanto no existe el paradigma realismo jurídico, sino el paradigma naturalismo constitucional. En estos sistemas no puede existir la mutación constitucional consensual porque no hablamos en este tipo de paradigma de constituciones vivientes, sino hablamos de constituciones jurídicas, políticas como pactos políticos, sociales, jurídicos, éticos y morales que expresan los postulados universales de la razón práctica, que expresan el catálogo universal de derechos naturales como mandatos universales que sirven de parámetros legitimadores de todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Y por lo tanto, entonces aquí, en este caso, no puede existir la mutación constitucional consensual eh, porque no existen las cuestiones vigentes en esos sistemas. Entonces, en los sistemas constitucionales continentales y naturalistas, como existen en Europa Occidental y en varios países de América Latina, lo que se puede producir únicamente es la mutación constitucional material, es decir, a través de la vía de la jurisdicción constitucional, lo que se puede producir es una mutación constitucional material, es decir, una transformación y una modificación del significado, ni siquiera del texto, sino del significado de alguna norma dentro del texto constitucional, en virtud que el significado que ha sido encontrado no es acorde a los principios y al espíritu de la Constitución, no tiene o posee o colige con la lectura moral de la Constitución, con el principio pro homine, pro persona, con los mandatos universales de los derechos naturales de la razón práctica, y por lo tanto se debe modificar para colocar como significado central, como contenido esencial de esa norma constitucional, un nuevo significado. Y esa sería la mutación constitucional de carácter material que modifica el significado de algunas normas del texto constitucional para hacer que su contenido esencial sea más acorde al espíritu y a los valores
y a los mandatos universales y a los derechos naturales de la razón práctica que informan y que se constituyen como valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional del país. Y esa sería la mutación condicional de carácter material que sí puede operar en nuestros países eh, continentales de inspiración y naturalista racional práctica. Ahí tenemos entonces la explicación general de lo que es la mutación constitucional como una institución del derecho constitucional. Pues bien, si les ha gustado este video, denle pulgar arriba para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad sobre este tema y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la cuestión, etcétera. Y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Así que fue un gusto compartirles. Les esperamos en nuevas cápsulas. Saludos a todas y a todos.